Bienvenidos a este espacio de la Iglesia Cristiana El Almendro. Palabra y verdad. Donde todos los miércoles y viernes de cada semana estaremos resolviendo dudas e inquietudes acerca de la palabra de Dios y situaciones del diario vivir. Compartiendo con ustedes el mensaje de vida. Hola, buenas noches, bienvenidos a este espacio llamado Palabra y Verdad, en donde resolveremos sus preguntas. Bueno, hoy vengo a resolver una pregunta que hizo la hermana Jamie. Hoy quiero tocar el texto de Efesios capítulo 2, versículo 20 de la Escritura. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra el ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el Espíritu. Entonces, iniciando este texto, la pregunta de la hermana Jamie es: ¿existen los apóstoles? ¿Existen los profetas? ¿Existen los evangelistas en la actualidad? Entonces, respondiendo esto, quise poner en un mismo grupo el apostolado y la palabra profética, ¿cierto? Porque, o la profecía, porque son dos labores que se desempeñaron antiguamente de una manera magnífica. Los profetas fueron los siervos que Dios utilizó. Dice la Escritura, vamos, que ¿acaso Dios hará algo sin comunicárselo a sus siervos los profetas? Y los apóstoles fueron 12, escogidos directamente por el Señor Jesús, los cuales se encargaron de difundir la predicación del Evangelio y sobre el cual hay un fundamento. Entonces, la pregunta de la hermana Jamie es una pregunta que parece que tendría una lógica y que tendría, o sea, ni siquiera tendríamos que hablar de este tipo de cosas en esta actualidad, ¿no? En donde la tecnología, la educación, muchas cosas han evolucionado, ¿no? Pero pues por aquellas personas que de pronto no se han animado de pronto a escuchar a otros pastores, a documentarse un poquito mejor con respecto a este tipo de temas que son importantes, ¿no? No son temas que usted pueda tomar a la ligera, ¿no? ¿Por qué? Porque las iglesias ahorita están sufriendo un tema de apostolitis tremenda, de profetas. Usted mira que está el profeta tal, que vio tal cosa, que fue al tercer cielo, que descendió al infierno y ahora escriben libros y hacen cuadros y los venden carísimos. Eso sucede con una mujer, una profetisa, en la actualidad, ¿cierto? Según le llaman profetisa. Y hay apóstoles, de hecho, el pastor donde yo me congregaba decía que a mí hay mucha gente que me quiere llamar apóstol, pero no, yo prefiero quedarme como pastor. No sé si era de una manera humilde o no entendí nunca eso que nos quería decir. Porque en realidad ya no hay más apóstoles, ¿sí? No hay más apóstoles. El Señor Jesucristo escogió 12 apóstoles. ¿Por qué 12? El número 12 simboliza el gobierno perfecto, ¿cierto? No escogió 13, no escogió 14, no escogió 15, escogió 12. ¿Cuántas fueron las familias que Dios escogió para que poseyeran la tierra prometida? 12, que fueron las 12 tribus de Israel, ¿cierto? Entonces parece que Dios, el Señor tiene un apego con ese número 12, pero ¿cuál sería el apego que tiene el Señor? Porque para Él el número 12 es perfección, el número perfecto, el gobierno perfecto. Entonces, en la actualidad usted mira cualquier cantidad de personas llamándose apóstoles, diciendo yo soy el apóstol tal, porque cogí, monté 2 iglesias, aparte de la que tengo yo, monté otra, entonces ya me llamé apóstol, y lo que buscan es tener un cargo por encima de los pastores. Es un afán incontrolable que tienen por controlar, por manejar las franquicias, porque en realidad lo que tienen estos hombres son franquicias en donde ellos tratan de gobernar, ¿cierto? Hombre, la escritura dice algo. Mire que hay un discipulado de un pastor muy querido que dice lo siguiente, que de la verdad mi esposa me acabó de esta frase, dice: el mayor título que puede ostentar el creyente es ser llamado siervo de Dios. Hasta ahí usted puede aspirar, ¿cierto? Y es más, el Señor Jesucristo nos decía, le decía a sus discípulos: ya no os llamaré siervos, os llamaré hijos. ¿Qué más título quiere una persona? Los llamaré amigos. ¿Qué más título quiere una persona? Entonces ahorita no. Empezó predicando, entonces era evangelista. Después se volvió pastor porque cogió y adquirió una iglesia. Después no. El Señor le reveló que iba a ser apóstol, ¿cierto? Y por último termina siendo profeta, ¿sí? Y al último, de muy artistazo, se las da de artista y termina siendo maestro, ¿cierto? Entonces, las personas que piensan de esa manera no son coherentes, porque Dios en Efesios capítulo 4, del 11 al 12, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos
apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la gloria del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, aquí, tanto en este texto, finalizando este recuadro, como en el de Efesios, capítulo 2, está hablando de una construcción. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, ¿qué quiere decir esto? En Efesios capítulo 4 está diciendo, aún nos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, dice, en Efesios capítulo 2 dice que nosotros tenemos que ser fundamentados bajo estos dos ministerios. O sea, el fundamento de nosotros, los creyentes en la actualidad, ¿cuál es? Lo que dejaron los apóstoles. La forma, la doctrina que está estipulada en las escrituras y en los evangelios. Entonces, el fundamento del creyente en la actualidad son los apóstoles y los profetas, ¿cierto? Entonces, ese es el fundamento. Dice, pero el arquitecto de todo esto, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, Jesucristo es el que dice, el arquitecto es el que en una construcción dice, vamos a colocar estas bases, que es el fundamento. Entonces, vamos a colocar estas zapatas para ser bien profundas estas vigas, y esto es lo que me va a sostener la edificación. Jesucristo fue inteligente porque él dijo, necesito un gobierno perfecto, voy a escoger a 12 y sobre esos 12 voy a edificar, ¿qué? La iglesia. Entonces, obviamente, los apóstoles, que fueron 12, fueron el fundamento de la iglesia. El profeta, que llegaba hasta Juan el Bautista, que ya lo voy a explicar a continuación, que hacía parte también, tenía una línea paralela con la ley, era parte también de qué, de nuestro fundamento para que nosotros podamos construir de ahí en adelante. Entonces, nosotros debemos entender que ya no hay más apóstoles. De hecho, después de la muerte de Judas, se escoge a Matías para reemplazar esa vacante que había quedado con los 12 apóstoles. Esto queriendo decir de que era un número cerrado. Si no hubieran escogido al número 13, hubieran escogido el número 14. Ellos entendían que se les había dado algo muy especial, que era la responsabilidad de difundir el evangelio. Entonces, ya el ministerio de los apóstoles es el fundamento. El fundamento en muchas casas no se ve, ¿cierto? Usted hace una edificación en la actualidad y usted no mira muchas veces ni las zapatas, usted no mira las vigas, usted no mira ese tipo de cosas, ¿cierto? Usted mira la edificación. Entonces, el Señor Jesucristo, quien es el arquitecto y constructor de la iglesia, él puso como fundamento los apóstoles. Los apóstoles quedaron allí como fundamento y en eso todo creyente, toda persona que se dedica a predicar la palabra debe tomar los textos de Pablo, debe tomar las cartas de Pedro, las cartas de Juan, porque es el fundamento de los apóstoles, ¿cierto? Los evangelios. Entonces, ahí es donde está la cuestión. Ahora, vamos con los profetas. En San Lucas, capítulo 16, versículo 14, se dice lo siguiente. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Entonces, claro, cuando usted mira todo el contexto, porque no estoy ni siquiera sacándolo de contexto, por eso no solamente leí el versículo 16 de Lucas capítulo 16, está hablando de la parábola del mayordomo infiel, ¿cierto? Refiriéndose a los escribas y fariseos, ¿cierto? Y su continuación después de este texto está la historia del rico y Lázaro. Pero ¿por qué menciona que la ley y los profetas van hasta Juan el Bautista? Porque lo que sucedía en aquel entonces era que los escribas y fariseos estaban jugando a la profecía. Ese era el problema de los escribas y fariseos. Recordemos que 2 siglos antes de Cristo, de hecho hasta se puede decir que en el siglo VIII antes de Cristo es donde se empieza a formar varias teorías acerca de los profetas. Pero 2 siglos antes los profetas ya no existían. Entonces ellos estaban esperando, en el Nuevo Testamento ya estaban esperando ¿a quién? Nuevamente a Elías. Entonces cuando se acerca Juan el Bautista y empieza a predicarles a ellos en el desierto, todos preguntaban y todos creían que él era el segundo o era Elías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos esperaban nuevamente la profecía. Entonces aparece Juan el Bautista, la última persona que el Señor Jesucristo en este texto avala como profeta, dice,
el último profeta es Juan el Bautista. La ley y la profecía va hasta Juan el Bautista. Y Jesucristo viene a ser el cumplimiento de las profecías y viene a ser el cumplimiento de la ley. Entonces, obviamente los profetas hicieron parte de lo que Dios venía a hacer a través de su Hijo. O sea, me explico, los profetas anunciaban a Jesucristo. La función primordial del profeta es anunciar a Jesucristo. En el Antiguo Testamento ellos hablaban de Jesucristo, Isaías 53, Jeremías, Ezequiel. Usted puede mirar a Amós, puede mirar todos ellos, o sea, todos ellos hablaban del Mesías, esperaban al Mesías. Juan el Bautista decía, yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de sus zapatos. Él esperaba al Mesías. Ahí viene el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. O sea, toda profecía tiene que apuntar ¿a dónde? Al Mesías, a Jesucristo. Entonces, en la actualidad hay un poconón de personas de muy dudosa procedencia, que personas entran en trance, le dicen, Rita, saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranda, recoge la manga. He aquí, yo te amo. Le dicen a la persona, pero como lo dice este hombre que se hace llamar profeta, ay, Dios me dijo, me ama. Pero, hombre, la palabra profética segura, no hay palabra profética más segura que la Biblia. Y en la palabra profética más segura dice la Escritura, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, ¿de qué manera lo ama Dios a usted? Lo ama tanto que entregó a su Hijo, a su único Hijo. Pero usted está esperando que un hombre X venga y le diga lo que está escrito en la palabra, ¿cierto? Y peor aún, medio me aguanto, que ya no hay más profetas, medio me aguanto por ahí cuando salen con cuestiones de la Biblia, pero hay algunos, hijo, el Señor te dice, veo unas llaves, y esas llaves son de tu casa, veo unas llaves de una camioneta, no vas a adquirir la última cuatrimoto. Eso se llama adivinación. La profecía en el antiguo Israel apuntaba al Mesías. Y en el Nuevo Testamento el profeta era Juan el Bautista y apuntaba al Mesías. Entonces, usted dice, Fabián, pero ¿por qué en Efesios capítulo 4 mencionan a los ministerios y entre ellos mencionan al ministerio apostólico y al profético para la edificación del templo? Claro, porque Dios constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, pero eso no quiere decir que en este momento Dios sigue constituyendo apóstoles y profetas, no. Aquí en Efesios capítulo 2 dicen que ellos fueron, ¿qué? Los cimientos. Entonces, el que profetiza en la actualidad, profetiza es porque habla la palabra. O sea, cuando yo predico esta palabra maravillosa, yo estoy profetizando porque estoy hablando la palabra profética más segura. Entonces, cuando yo le digo a usted que de tal manera Dios envió a su Hijo para que usted pudiera recibir la redención por sus pecados, estoy hablando la palabra profética. Cuando yo le hablo de la vida de Jesucristo, le estoy hablando esta palabra profética. Cuando yo asumo las doctrinas del apóstol Pablo, del apóstol Juan, del apóstol Pedro, para la doctrina de la iglesia, mi cimiento, mi fundamento está en lo que Dios, a través del Espíritu Santo, en la mente y en la forma en la que le dio a sus apóstoles, de esa manera yo me voy a regir por eso, no por mi pensamiento, no porque de pronto venga una voz, porque de ahí nacen las sectas. ¿De dónde nacen las sectas? La mayor cantidad de sectas, por ejemplo, la de los mormones, de José Smith, nace es porque vino un ángel, se le apareció un ángel y le dijo, y el apóstol Pablo aquí dice claramente, si viene otra persona, un ángel o profeta o lo que sea, a hablarte un evangelio diferente a este, sea tenido por anatema, por un maldito. ¿Por qué? Porque está hablando lo que no es, ¿cierto? Entonces, usted que me escucha allá al otro lado tiene que tener cuidado, porque si usted asiste a una iglesia en donde hay profetas y en donde invitan a apóstoles o hay apóstoles, miren, salga a correr de ese lugar. ¿Por qué? Porque no se está exponiendo la figura de Jesucristo, no exponen a Jesucristo de manera expositiva, sino lo que exponen es la palabra de unos charlatanes que lo que buscan es cauterizar el pensamiento, los sentidos de las personas. Ay, Fabián, pero es que hacen milagros, es que hacen prodigios, es que hacen cualquier cantidad de cosas. Le hago yo a usted una pregunta. ¿El diablo no existe? Le hago yo a usted otra pregunta. ¿Usted cree que Dios necesita mandarle mensajes a usted cuando Él lo está esperando a usted en su habitación? Cuando lo está esperando usted a través de la lectura de la Escritura. No, mi querido amigo, ahora yo no me quiero limitar a cómo Dios habla, pero quiero decirle una cosa
¿qué dice la Escritura? No hay palabra profética más segura que la Escritura. Entonces, la Escritura dice en 1 Timoteo, toda la Escritura es útil para redarguir, corregir e instruir en justicia, de modo de que el varón de Dios sea perfeccionado para toda buena obra. Entonces, la Escritura es la palabra profética más segura. ¿Por qué? Porque allí hablaron los profetas que Dios constituyó. Y la palabra de los apóstoles está en donde, en la Escritura. Nosotros estamos esperando que un hombre venga, le dé la chiripiorca y venga y nos hable a nosotros y nos adivine el futuro. No puede ser eso posible. Eso es poner la mirada en el hombre y no poner la mirada en Jesucristo. Entonces, quiero terminar con esto. Mire, yo recuerdo que cuando yo empecé a denunciar esta mala práctica de los profetas y de la apostolitis que hay en la actualidad, yo recuerdo que muchas personas decían, sí, la Biblia dice eso, pero uno no es quien para criticar. Uno no debe criticar a los hombres de Dios, porque David se abstuvo de hablar en contra de Saúl, ¿cierto? Entonces, y de hecho a mí me mandaban a leer un libro que se llama Perfil de tres patriarcas, en donde ese libro trata de que, ojo, usted habla en contra del ungido de Jehová. Mire, hermano, le voy a decir una cosa. Según Romanos, capítulo 2, nosotros no somos quien para juzgar el comportamiento personal de los individuos. O sea, comportamiento personal es si de pronto hizo algo en su carne, yo no puedo coger y decir, oiga, venga, es que esta persona es una persona mala, yo no puedo entrar a juzgarlo por de pronto una mala acción. Es lo que habla Romanos capítulo 2, dice, tú quien quiera que seas, en tanto que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Entonces, pero está hablando de juzgar las acciones y de juzgar a una persona por una acción. Pero la escritura, dice la misma Biblia, que usted tiene que tener cuidado con quién escucha, dónde va, escudriñar las escrituras. Si alguien viene a enseñarte un evangelio diferente a este, sea tenido por anatema. O sea, usted tiene todo el derecho, el apóstol Pablo le está diciendo, usted tiene todo el derecho a evaluar si esa persona que le está enseñando a usted, le está enseñando conforme está en la escritura. Entonces, si usted evalúa que esa persona está añadiendo, está quitando, ahí es donde usted tiene que coger y decir, venga, esto no es palabra de Dios. Un ejemplo claro fue lo que me sucedió a mí hace algún tiempo, que le hablé a una persona porque me preguntó acerca de las lenguas. Le dije, la escritura es muy clara cuando dice que el que habla en lenguas, misterios habla para sí mismo. Si no tiene el intérprete, quédese callado. ¿Por qué? Porque eso puede ser de confusión para los nuevos creyentes. Entonces, yo le dije, eso dice la escritura, pero usted mira en los púlpitos, los pastores hablan en lenguas y hay personas nuevas que llegan ese día al culto. Y hay muchas personas que se van de ese lugar ruborizadas, con miedo, de pronto hasta con burla, mirando porque este tipo que era lo que estaba hablando en el púlpito. Entonces, no seguimos, hay muchas de esos hombres que no siguen el fundamento de los apóstoles. Entonces, en Corintios dice lo de las lenguas. Así el apóstol Pablo habla acerca de las lenguas. ¿Por qué se pone a hablar de cosas tratando de desmentir a la escritura? O sea, diciéndole a la escritura mentirosa. Si la escritura dice que si usted no tiene intérprete, quédese callado, pues quédese callado, compadre. De lo contrario, usted está haciendo anatemas. ¿Por qué? Porque no está bajo el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. Hay un hombre que le está hablando otra cosa, que no sea palabra de Dios, salga de allí corriendo. ¿Por qué? Porque no le está hablando la palabra profética más segura que es la escritura, sino le está adivinando. Y no se les olvide, hermanos, que Satanás también tiene poder. Finalizo con esto. Entonces, espero que el Dios Todopoderoso Eterno, sé que los bendiga. Yo sé que estos temas son bastante densos. ¿Por qué? Porque las personas, de hecho, se apegan mucho de pronto a querer figuras, ídolos, personas. Pero déjenme decirles algo antes de terminar. El Dios Padre Todopoderoso dejó la escritura con el propósito de que usted se informara. Si usted no lee la escritura, si usted no se educa con la escritura, usted va a ser presa fácil de aquellas personas que por su ambición, por su deseo de que le den un cargo más alto, por su deseo de figurar, esas personas van a terminar engañándolo y pues a la larga van a terminar lastimándolo. Yo recuerdo que en cierta ocasión fue un apóstol profeta, imagínense, la combinación, un apóstol profeta a la iglesia donde me congregaba y fue y le dijo, una señora que estaba sentada al lado mío le dijo, hermanas, tú, sí, hermana, ven, el Señor te dice, esa masa que tú tienes en tu vientre se seca ahora mismo se seca. La señora pues
con el respeto, ella cogió, cerró los ojos y no hizo nada. Yo vi que se fue hacia la panadería, yo me fui detrás de ella y yo le pregunté, ¿estaba enferma? Yo no sabía eso. Entonces me dijo, no, yo no estoy enferma. Estaba enferma. Después fue y se hizo un chequeo médico por causa de esto. No tenía nada. Entonces, esa señora, yo recuerdo que ese día le dio una piedra y la señora no quiso volver a la iglesia. Todo por un hombre, un charlatán, porque de hecho estaba haciendo hasta campaña política. ¿Ah? Entonces, imagínense, era apóstol, profeta y politólogo, esa combinación tan chévere. Entonces, esas son las personas que la gente invita a sus iglesias a que le hablen basura a la gente para mantenerlos entretenidos. La mejor entretención que usted puede tener en la actualidad es la palabra profética más segura, que es la palabra de Dios. Bueno, espero que la pregunta haya quedado resuelta. Si tienen más preguntas, por favor no olvide escribirnos al correo que aparecerá en pantalla. No se olvide también que está el cajón de comentarios ahí abajo. Por favor suscríbase, dale like, comparta. Nosotros somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Hasta luego. Shalom. Puedes escribirnos al siguiente correo, iglesiacristianaelalmendro22@gmail.com o en el botón de comentarios de nuestros videos. Porque toda la escritura es un mensaje enviado por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir y mostrar a la gente cómo vivir de la manera que Dios manda. Para que el siervo de Dios esté listo y completamente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16-17. Bienvenidos.